Muy buenos días. Respetuosamente le solicitamos completar el registro de asistencia que ya casi van a encontrar en el espacio de preguntas y respuestas, mismo que pueden activar en el icono que tiene un par de burbujas y un signo de pregunta, y eso les abre el espacio donde pueden encontrar, donde pueden colocar también sus preguntas para más adelante atenderlas. Estas preguntas, al finalizar la exposición de nuestro invitado de hoy, vamos a atenderlas según el tiempo nos lo permita. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, les damos la más cordial bienvenida al evento de capacitación que forma parte del ciclo formativo Contratación Pública Estratégica. Esta mañana, el tema de nuestra conferencia es Compra Pública Socialmente Responsable. Para la exposición de esta mañana, contamos con la presencia del señor José Antonio Moreno, quien es catedrático de Derecho Administrativo y director del Máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. También es director de la revista Contratación Pública Práctica, editorial La Ley, y codirector del Observatorio de Contratación Pública. Cuenta con una importante especialización investigadora y científica jurídico-administrativa en Derecho de la Contratación Pública, sobre el que se ha publicado varias monografías, capítulos de libros y artículos, y ha impartido conferencias en congresos y cursos internacionales y nacionales. Bienvenido, don José Antonio. Sin más dilatación, le damos la palabra para que pueda desarrollar el tema de hoy. Muchas gracias, Silvia, por su presentación, y quiero también agradecer al Ministerio de Hacienda del Gobierno de Costa Rica la organización de esta actividad formativa de tanta importancia. También a REDICOP y al profesor Enrique Díaz por mis felicitaciones y trasladarles el mayor de mi apoyo. A todo el público asistente, darles muy cordialmente la bienvenida, agradecerles su presencia en esta sesión que vamos a dedicar a uno de los aspectos hoy claves del derecho de la contratación pública, no solo a nivel nacional en nuestros distintos países, sino también a nivel internacional, como enseguida comprobaremos. La compra pública socialmente responsable es hoy una de las características principales de las compras del sector público o de los contratos públicos, en la medida en que ya no solo suponen un mecanismo para adquirir, para provisionarse de obras, bienes y servicios por las entidades públicas, sino que los contratos son hoy mucho más. Son una posibilidad fundamental para integrar otras políticas públicas, como las de carácter social o medioambiental. Les voy a compartir, si me permiten, una presentación que quiere ayudar a facilitar el seguimiento de la sesión. Bien, ¿cómo se puede definir? Yo creo que sí, yo creo que ya se... disculpen un segundo, vuelvo a cargarlo para que quede... sí. Bien. ¿Cómo se puede definir a la contratación pública socialmente responsable? ¿A qué hacemos referencia con esa denominación? Pues a la integración de los aspectos sociales, de los aspectos en general de políticas públicas en la contratación pública, y además desde una perspectiva de llegar a la ciudadanía de la mejor forma posible. La Unión Europea, por ejemplo, en un documento como el que tienen en pantalla, reciente, una guía sobre aspectos sociales en las contrataciones públicas, ha señalado que de esa compra pública socialmente responsable, el aspecto clave
es que los poderes públicos, las administraciones, las entidades públicas en general, cuando quieren bienes, servicios u obras, no van a tener como objetivo principal el obtener el mejor precio posible, sino garantizar que la contratación tiene repercusión social, ayuda a corregir desigualdades sociales, favorece a las personas más necesitadas o en situación de exclusión social, integra a las personas con discapacidad, favorece la igualdad entre mujeres y hombres, impulsa la lucha contra el desempleo, favorece la participación de las pequeñas y medianas empresas. Todos esos objetivos integran lo que se conoce como contratación pública socialmente responsable. Son hoy aspectos que les decía que caracterizan en general a todo el derecho de la contratación pública. Y yo diría que junto a la preocupación por la contratación pública electrónica o por la pleno desarrollo de los procesos licitatorios por medios electrónicos, que es hoy un reto que tenemos todas las administraciones públicas en nuestros países, junto a ese reto, la compra socialmente responsable es el otro gran caballo de batalla sobre el que tenemos que actuar o impulsar su buen funcionamiento. Desde la perspectiva de los derechos de nuestros países latinoamericanos, pensemos en la normativa de Costa Rica o la normativa de países como Chile, como Colombia, como México, como España. Hoy se está produciendo una evolución hacia unas compras públicas en las que el precio ya no tiene que ser el elemento fundamental que las decida. Es cierto que en nuestra tradición legislativa sobre contratación pública el precio ha sido un factor determinante. Incluso en muchos países seguimos teniendo sistemas de subastas o de adjudicaciones por precios donde al empresario que oferta un precio más bajo tiene más posibilidades de ganar la licitación. Pero hoy la evolución de la contratación lleva a que el precio sea solo un factor más a tener en cuenta, pero que la clave debe estar en que las administraciones obtengan la mejor relación calidad-precio. Ahí está el secreto, porque a través de la compra pública no solo interesa adquirir bienes al precio más bajo o económico, bienes que pueden tener una mala calidad o que pueden llegar a no satisfacer las demandas de los ciudadanos ni sus servicios públicos. Lo que se pretende con la contratación pública es también garantizar que el producto, el bien que se adquiere, es el más respetuoso con el medio ambiente, es el que más protege a los ciudadanos, es el que mejor integra todos los intereses públicos, que es el verdadero objetivo al final de toda la contratación pública. ¿De qué nos vale pagar muy poco por un contrato? Por ejemplo, por unas vacunas COVID que las obtenemos a un precio muy bajo, pero que no van a tener los niveles de calidad que permitan a los ciudadanos ser protegidos y garantizar su propia vida. Durante la COVID lo hemos vivido. Se compraron en ocasiones no solo vacunas, sino equipos de protección sanitaria, lo que necesitaban los hospitales para poder atender a los ciudadanos, se compró de forma apresurada, sin controlar la calidad, y en muchos casos produjeron efectos totalmente contrarios a lo que se quería. O incluso se llegó a comprar mascarillas o equipos de protección que tuvieron que ser directamente tirados porque no podían ser utilizados por la ciudadanía. Eso no es una compra pública socialmente responsable. Bueno, pues enseguida profundizaremos sobre la cuestión. En este sentido, yo quería destacarles cómo en el derecho de la Unión Europea se está produciendo una evolución muy importante
en este sentido. Yo se lo he querido resumir en unos grandes conceptos. Ese derecho de la Unión Europea, en el que hoy forman parte 27 estados, entre ellos España, ha provocado que en las legislaciones de todos sus países se haya tenido que cambiar radicalmente la filosofía, los objetivos, las grandes preocupaciones de la contratación. ¿Y en qué sentido se ha producido esa evolución? Pues en dos grandes etapas. En una primera etapa, la Unión Europea planteó que de las prerrogativas en los contratos había que pasar a una preocupación por el respeto de los principios generales. Fíjense qué concepto tan importante. Nuestros derechos de la contratación, entre ellos el de Costa Rica, históricamente habían sido una legislación administrativa especial que lo que aplicaba a los contratos en los que intervenía la administración pública son los privilegios, las prerrogativas del derecho administrativo, de las que gozan las administraciones en general. El privilegio de que imponen su actuación, que si un ciudadano no está de acuerdo tiene que recurrir a la administración. Eso trasladado al contrato significaba que la administración puede imponer al contratista que ejecute el contrato aunque la administración no pague. Puede aplicar sanciones la administración si el licitador está ejecutando mal el contrato. La administración tiene toda una serie de privilegios que se trasladan con una posición de ventaja frente al contratista, frente al licitador. La Unión Europea les dijo a sus países y aplicó legislación en este sentido para establecer que no son las prerrogativas la esencia del derecho a los contratos, sino que tiene que ser el respeto de los principios generales. La perspectiva es distinta. Hay que garantizar, sobre todo, a través de las compras públicas, que se garantice la igualdad de trato de los licitadores en la contratación. Principio de igualdad, el de no discriminación, otros principios conectados con ellos como el de transparencia, el de publicidad, el principio de confidencialidad, principios que deben estar a la cabeza de todo el derecho de la contratación, como así han hecho las legislaciones recientes de los países de América Latina, que priorizan mucho la protección de los principios generales. La evolución ha sido similar. ¿Cuál ha sido el salto siguiente? Además de la relevancia de los principios generales, la Unión Europea viene llamando la atención en los últimos años sobre la necesidad de que se pase de una burocracia de la contratación, de una preocupación por los procedimientos de los contratos, las fases de preparación, adjudicación, efectos del contrato, extinción, están muy burocratizadas. Bien lo sabemos, en nuestros países latinos, donde hay una burocracia que a veces retrasa mucho la actuación administrativa, la complica. Bueno, pues de esa burocracia la Unión Europea quiere que se pase el foco hacia la estrategia en la contratación. Hay que plantear que lo que le interesa al interés público es que a través de las compras públicas, que invierten una buena parte del presupuesto público, del dinero de todos nuestros países, que a través de la compra pública se garantice el respeto de las grandes preocupaciones del país, o dicho de otra forma, de las políticas públicas que en cada momento se defiendan. De ahí que en esa estrategia el aspecto social sea hoy fundamental. Salimos de una crisis de la COVID, salimos de una crisis también económica, social, donde hay que atender a la ciudadanía que se encuentra en una situación más desprotegida. Pues a través de las compras públicas vamos a impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, vamos a favorecer que los colectivos sociales más vulnerables sean también protegidos y se beneficien del dinero público. Si nosotros nos vamos al derecho español, la legislación hoy vigente, que es la Ley 9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público, plantea claramente estas ideas y lo primero que hace en su artículo 1 es recoger los principios generales de la contratación. Pero además de ello, a lo largo de la ley se garantiza una compra pública
que es sostenible, que es estratégica, que es eficiente y al mismo tiempo que quiere ser transparente y por medios electrónicos. La ley de contratos española, ¿qué incorpora? Pues las directivas europeas, las leyes europeas sobre contratos públicos, las vigentes son las de 2014. Ya tienen algún tiempo, pero estas directivas son las que plantearon esa estrategia en la contratación. De hecho, en las directivas sobre contratación pública y sobre los contratos de concesión europeas vigentes, por primera vez la Unión Europea ha regulado ya todas las fases de la contratación pública, desde la preparación, adjudicación, que es el momento clave de todo el derecho de los contratos, pero también una vez que ya el contrato se firma con un licitador, todas las relaciones entre la administración y el contratista, el cumplimiento del contrato hasta que se paga, se extingue totalmente ese contrato. Pues bien, en ese nuevo modelo de la contratación pública, la ley española claramente establece que debe primar la integración de aspectos sociales en la contratación pública. Y cuando en el artículo 145 establece los criterios de adjudicación del contrato, señala que esos criterios obligatoriamente tienen que tener carácter social o ambiental. ¿Cuál es el único límite que pone? Que los aspectos sociales o ambientales tienen que estar vinculados al objeto del contrato y eso lo garantiza con distintas técnicas que enseguida vamos a comentar. En la evolución del derecho europeo ha tenido mucha importancia la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión. ¿Por qué ese aspecto clave de la jurisprudencia europea? Porque ha ido por delante en muchas ocasiones de la legislación de la Unión, de las directivas o de las leyes nacionales. La jurisprudencia ha avanzado siempre en el desarrollo del derecho de la Unión y ha obligado, entre otras cosas, a la incorporación de esos aspectos sociales en la contratación. De tal forma que hoy lo reconocen las leyes nacionales, por ejemplo, la ley española, y en su exposición de motivos, en sus considerandos previos, señala que la contratación pública es un instrumento para implementar políticas sociales, ambientales, de innovación, de promoción de las pymes y siempre respetando los principios generales, que siguen siendo el elemento clave de todo el derecho de la contratación. Fíjense si profundizamos un poquito más en esta idea. El artículo 1, donde se recogen los principios de la contratación en España, señala de forma contundente, clara, precisa, que en toda contratación, no dice en la de muestra importancia económica o no dice solo en las obras o en los servicios, dice en todos los contratos, se incorporarán de manera transversal, fíjense, transversal a lo largo de toda la vida del contrato y preceptiva, criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato y siempre, por supuesto, que respeten los principios generales y por encima de todos el principio de igualdad de trato de los licitadores. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública en España publicó recientemente un informe especial sobre la contratación estratégica en España, sobre esa inclusión de criterios medioambientales, sociales en la contratación y vino a concluir que se está en la buena dirección, pero que falta aún mucho camino por recorrer, que las entidades públicas tienen que integrar muchos más aspectos sociales en la contratación pública. Aquí tenemos el reto en España y lo tenemos en nuestros países, cómo conseguir que verdaderamente la contratación pública sea socialmente responsable. Y en este sentido, hablando de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo les recomendaría, si quieren consultar, una sentencia que es de 30 de enero de 2020, donde reconoce
el tribunal como principios generales de los contratos públicos la obligación de cumplimiento por los contratistas, los licitadores, de las obligaciones sociales, laborales y medioambientales. Ha elevado el rango de estos aspectos sociales al de principios generales de la contratación. Y sabemos bien que los principios están en la parte más alta de lo que es la pirámide normativa o kelseniana, en este caso de la contratación pública. Si nosotros nos detenemos un poco más en el contexto, no solo nacional, sino internacional, vemos y podemos comprobar que va en la misma dirección que estamos comentando. La OCDE lleva varios años trabajando en este sentido, pero principalmente Naciones Unidas y su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está impulsando esta contratación pública socialmente responsable. Saben que la Agenda 2030 es hoy un elemento clave de las políticas públicas, ya sea en administraciones grandes como las estatales, ya sea en las regionales, ya sea en las locales. Todos están teniendo que aplicar esa Agenda 2030 que lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo lucha contra el cambio climático, contra los problemas de nuestros días más importantes. Bueno, pues entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 hay uno específico, el número 12, también de carácter transversal, fíjense, que plantea la compra pública sostenible. En definitiva, viene a consolidar la visión estratégica de la contratación pública. Objetivo también de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tenemos derecho nacional y tenemos derecho internacional que va en la misma dirección. Y en la Unión Europea, ¿cuáles son las últimas normas al respecto? Pues las que garantizan lo que se ha dado en llamar como el Plan de Recuperación Europeo o el mecanismo para luchar contra la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. La pandemia impactó muy gravemente a todos los países y en la Unión Europea se planteó un mecanismo de ayuda para sus países con una dotación económica histórica. Nunca la Unión Europea ha dado tantas ayudas a los estados. Por ejemplo, España en los próximos años le va a dar más de 130.000 millones de euros para inversiones que en muchos casos se van a canalizar, en la mayoría de los casos a través de la contratación pública, que además no pueden ser de cualquier tipo. La Unión Europea obliga a que los países hagan inversiones de tipo principalmente social y ambiental. Y si no se hacen en esa dirección, la Unión retira la ayuda que le ha dado a los países. Por eso, junto al Mecanismo de Recuperación Europeo, está detrás también el Pacto Verde Europeo, que se había aprobado unos meses antes y que, en definitiva, plantea que hoy el principal objetivo de la Unión Europea es la lucha contra el cambio climático, el garantizar que pueda seguir la vida no solo en Europa, sino en el planeta. Saben bien, en Costa Rica, un país tan espectacular, con tantísimos recursos naturales, saben la importancia de protegerlos. Pues hoy el medio ambiente es un elemento fundamental de la actuación pública. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, para recibir los fondos europeos, todos los países de la Unión han tenido que aprobar planes nacionales que la Unión Europea vigila, controla, y si no lo considera aceptado, te retiran los fondos. Pues en el plan español se ha recogido como elemento fundamental conseguir la igualdad de género,
conseguir la cohesión e inclusión social de toda la ciudadanía, conseguir o impulsar la transición ecológica hacia un modelo, por ejemplo, de economía circular, no contaminante, y todo ello pues con herramientas como la transformación digital. Bueno, pues esos son los objetivos en los que se pueden hoy invertir los fondos europeos, y si esos objetivos no se cumplen, no se podrán recibir las ayudas. Con lo cual, la contratación pública socialmente responsable está hoy plenamente consolidada en el derecho de la Unión Europea. Aquí, bueno, pues simplemente les marcaba algunas de las normas más recientes en España que van en esa misma dirección, y quería comentarle brevemente cuáles han sido los antecedentes de la Unión Europea en este sentido. Ya viene muchos años trabajando en la integración de los aspectos ambientales, sociales, en la contratación pública, y en este sentido, integrando ese derecho europeo con las regulaciones nacionales, se puede comprobar cómo el respeto de los principios generales y la compra pública socialmente responsable son los elementos claves hoy del desarrollo de ese derecho de la contratación pública. Unos principios, por lo demás, aplicables en todas las fases de la contratación, y fíjense en la Unión Europea, tanto por encima como por debajo de los umbrales de las normas. ¿Por qué? Porque las directivas de la Unión Europea no se aplican a todos los contratos, solo se aplican a los contratos de gran importancia económica. Es lo mismo que ocurre en los tratados de libre comercio entre los países. Las reglas sobre contratación se suelen aplicar solo a grandes contratos. Bueno, pues en la Unión Europea los principios se aplican a todos los contratos. Da igual su cuantía económica. Y en esa jurisprudencia europea hay un pronunciamiento que fue clave. El leading case en materia de compra pública socialmente responsable es la sentencia de 17 de septiembre de 2002, la sentencia Concordia, donde el tribunal vino a consagrar que para la adjudicación de los contratos públicos se pueden utilizar criterios de naturaleza social o ecológica. Con unos límites, sí, respetando los principios, pero se pueden fijar criterios de ese carácter. Es más, en la evolución de esa jurisprudencia se ha determinado que los criterios pueden ser incluso los determinantes para la propia adjudicación del contrato. Luego hay sentencias posteriores, como la de 10 de mayo de 2012 en relación con las etiquetas ecológicas o con las etiquetas de comercio justo, donde el tribunal también lo admite, o en la sentencia de noviembre de 2015 sobre la jurisprudencia antisocial o la incorporación de condiciones sobre los salarios que cobran los trabajadores ligados a la contratación pública y que también pueden ser objeto del propio contrato. Con lo cual, ha habido un impulso muy importante de la Unión Europea desde todas sus perspectivas: legislación, jurisprudencia, planes de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo. Por ejemplo, hay un plan de acción para la economía circular, unos planes de contratación ecológica, hubo una estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente y sostenible. En definitiva, se ha desarrollado mucho el derecho de la contratación pública en la línea de la máxima integración de aspectos sociales y ambientales. Les recomiendo, y luego, bueno, les voy a facilitar en la documentación complementaria a esta sesión, que con mucho gusto me gustaría compartirles, una guía de buenas prácticas en contratación pública socialmente responsable que ha aprobado la Comisión Europea y que recoge pues ejemplos concretos de administraciones en España. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid ha conseguido
que sus pequeñas y medianas empresas participen mucho en la contratación pública. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en ese libro o guía de la Comisión Europea se recogen esas prácticas que van a poder comprobar que en muchos casos son trasladables a administraciones nacionales, a administraciones locales de cualquiera de nuestros países. En España, la legislación obliga a que al menos una condición especial de ejecución del contrato sea de carácter social o ambiental. Es decir, entre las condiciones que se fijan en los pliegos, en las bases de la licitación, que como saben son la ley del contrato, la legislación española obliga a que necesariamente la administración incluya condiciones de carácter social. ¿Con qué características? Pues, por ejemplo, para hacer efectivos los derechos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, o para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, para combatir el desempleo, para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar del trabajo, que se respeten los derechos laborales básicos. Todas estas cuestiones pueden ser objeto de un contrato público. Dependen de la administración, que así sea. Dependen de que lo incluyan en sus pliegos de condiciones, en las bases de la propia licitación. En definitiva, y voy a ir concluyendo para que podamos tener después tiempo para un coloquio, el nuevo contrato social, dicho de una forma teórica, pero con una perspectiva práctica, que existe en nuestros países después de la pandemia tan desgraciada de la COVID-19. El bien común que hoy se protege por nuestros gobiernos necesariamente tiene que incluir la protección social de la ciudadanía, una mejor sanidad, unos mejores servicios públicos para los ciudadanos. Los ciudadanos hoy quieren más seguridad, quieren más respeto ambiental, quieren que no haya contaminación, quieren una mejor vida, en definitiva. A través de la compra pública eso lo podemos conseguir, impulsando esta contratación pública socialmente responsable. Dice el profesor Gimeno en unas reflexiones publicadas en el Observatorio de la Contratación Pública de España que necesitamos una contratación pública estratégica y proactiva que ponga en valor la calidad de la prestación. Ahí está hoy el kit de todo el derecho de los contratos públicos, y esa mentalidad la tenemos que trasladar desde el sector público al sector privado y desde el sector privado al sector público en una colaboración público-privada fundamental, porque no solo es una cuestión de las administraciones, es también clave que las empresas, todos los licitadores, todas las pequeñas y medianas empresas que vayan a vender sus productos a las administraciones tengan también clara la importancia de que sus productos, sus bienes, sus servicios tengan calidad social, tengan calidad ambiental. Ahí está el gran reto que ahora mismo tenemos por delante. Y en ese reto hay un concepto que resulta también clave, que tenemos que tener en cuenta, y es lo que se conoce como la nueva gobernanza de la contratación y, por otra parte, la profesionalización. ¿Qué es la gobernanza? Son los nuevos esquemas de dirigir la contratación, de establecer desde lo público unas líneas directrices que permitan una buena planificación de la contratación, una buena programación, el que desde el principio los gobiernos, las administraciones sepan qué necesitan comprar y qué condiciones son las que tienen que aplicar a esa contratación. Porque en muchos casos compramos o realizamos, por ejemplo, obras innecesarias, o no exigimos en los productos que compramos condiciones sociales que se podrían aplicar perfectamente. Todo eso hay que diseñarlo desde una planificación para la compra pública socialmente responsable.
Y el otro gran aspecto que está ligado a esta misma idea, se necesita una profesionalización de la contratación. Una profesionalización, por ejemplo, como la que está poniendo en marcha la Unión Europea con la iniciativa Procurcomp, que es un marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación. La Unión les ha dicho a todos los profesionales en el sector público y en el sector privado que tienen que tener unas competencias para trabajar en el ámbito de la contratación. Este documento también, con mucho gusto, se lo quiero compartir. Les facilitaré el documento completo para que puedan ver cuáles son las aproximadamente 30 competencias que marca la Unión Europea, 30 grandes aspectos que hay que conocer para aplicar el derecho de la contratación pública. Ese es un reto hoy fundamental para los países, impulsar la profesionalización. Por eso, formaciones como la que están ustedes desarrollando online en estos momentos tienen tanta importancia porque ustedes van a poder acreditar que tienen esa información específica y luego cuando se establezcan los mecanismos para garantizar la profesionalización va a hacer falta tener esos conocimientos sobre contratación, tener también práctica en materia de contratación, acreditar en definitiva una especialización que hoy es clave en un derecho de la contratación pública que es complejo, que evoluciona constantemente. Hace unos años no se conocía el concepto de compra pública socialmente responsable, no se hacía tampoco contratación pública electrónica y ahora son aspectos claves de este derecho. Luego hay que conocerlos para poder aplicar bien la legislación y en ese sentido la nueva gobernanza y la profesionalización resultan fundamentales para poder desarrollarlas bien. En definitiva, voy a llegar hasta aquí para abrir el turno de coloquio, agradeciéndoles mucho su presencia y, por supuesto, la participación que tengan en la sesión y expresándoles pues, el honor que supone para mí poder compartir este rato con todos ustedes y de nuevo agradecer al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de Costa Rica la posibilidad que me ha dado de participar en esta sesión. Muchas gracias y quedo a su completa disposición. Don José Antonio, más bien a usted le extendemos nuestro agradecimiento por haber participado como expositor en esta conferencia el día de hoy. Les recordamos que en el espacio de preguntas y respuestas pueden colocar aquellas consultas que deseen enviar por escrito, anotando su nombre y ojalá también la institución o la empresa de donde nos acompañan. Vamos a dedicar entonces los siguientes minutos a atender aquellas consultas que podamos recibir hasta donde el tiempo nos lo permita. Tenemos una consulta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dice, ¿cuál sería el proceso de compra responsable adecuado ante una situación como el descrito de COVID-19? Tomando en cuenta que los procesos se realizaban de manera urgente por la escasez de los insumos a nivel mundial, llámese mascarillas, equipo de protección personal, en el cual legislaba la ley del más fuerte. ¿Cómo realizar compras responsables si la política pública es adquirir de manera urgente los insumos para atención de los usuarios? Muy bien, muchas gracias. Es una cuestión de mucha importancia y nos ha pasado en todos los países que ha habido muchos problemas en este sentido. Sí, es cierto que estamos en una situación de emergencia mundial y emergencia para la vida de las personas. Pero esa emergencia y esa necesidad de actuar con la máxima rapidez no era contraria a que se realizaran unos mínimos controles de garantía de la calidad de los productos o servicios. Es cierto que a veces, por ejemplo, nos venían de China o, bueno, teníamos esa falta de oferta, pero no es admisible que que se llegaran a hacer
compras de productos que no estaban en condiciones mínimas, que directamente tuvieron que tirarse o que del avión, conforme llegaban, tenían que quedarse allí mismo o que no llegaba el producto que habías comprado. Sí, es cierto, por supuesto que es una situación de emergencia y de hecho teníamos todos que aprender el que esos insumos básicos hay que aprovisionarse antes de que ocurran situaciones como las que, por desgracia, ocurrieron. Hubo muchas enseñanzas para que, por ejemplo, esa planificación de la contratación sea de antemano, la programación nos permita hacer algo, pero incluso en esas situaciones de emergencia, unos mínimos controles de calidad que se pueden hacer. Incluso el producto que vas a comprar lo puedes ver, que te lo mínimamente que te lo enseñen previamente o que te lo muestren por medios electrónicos, que tengas una garantía de la calidad, porque de otra forma, ¿para qué? Incluso aunque lo compres con la máxima celeridad, si no lo vas a utilizar, o incluso si va a estar en mal estado y va a ser peor utilizarlo, como llegó a ocurrir en ocasiones, comprar productos que causaron incluso más contagios, pues en los hospitales, pues eso ¿para qué nos sirve? Y se pagó muchísimo dinero público en eso. Sí, no se actuó nada bien, ni por el sector público ni por el sector privado, bueno, salvo por supuesto excepciones. Hubo muchas empresas que actuaron con generosidad, hubo administraciones, por supuesto, que dieron la vida por todo y su personal, pero yo creo que la enseñanza que nos deja es que incluso en una situación de emergencia hay que tener unos mínimos controles. No vale lo que sea, porque estamos jugando con la vida también de las personas y no podemos comprar a ciegas como se llegó a hacer, incluso con unos procedimientos que entre las propias administraciones, entre los propios países, pues no estuvieron bien. Que un país ya tenía comprado un producto y viniera otro y pagara más y se lo quitara, pues eso no son buenas prácticas de nadie, ¿no? Eso no se debería haber hecho. Bueno, en definitiva fue una situación límite que yo creo que nos debe dejar enseñanzas y que nos debe hacer que en la contratación pública, en la medida de lo posible, programemos, planifiquemos, hagamos esas compras de la mejor manera posible. Muchas gracias, don José Antonio. Tenemos ahora un comentario de Pablo Cordero. Dice, gracias por la conferencia e indica que está de acuerdo con una contratación pública socialmente responsable y que sirva como un instrumento de política pública que permita orientar comportamientos empresariales hacia esa responsabilidad social y con una perspectiva de inversión y no de gasto. Dicho esto, ¿nos podría compartir qué tipo de estudios o mecanismos utilizan para proyectar de previo el impacto de los beneficios de la inclusión de esos criterios sociales? Si realizan o existe una especie de monetización de esos beneficios sociales que justifiquen su implementación, así como una vez ejecutada la contratación, cómo miden los resultados o el valor que dejó esa contratación de frente al interés público, qué tipo de ejercicios realizan para esa medición. Sí, yo creo que ahí está uno de los grandes retos que todavía no están conseguidos en la contratación pública. Desde la perspectiva europea se han intentado hacer estudios de campo que intenten trasladar el beneficio, que trasladen a una monetarización o le den un valor económico a esa inclusión de los aspectos sociales o ambientales en la contratación. Está más desarrollado en el ámbito ambiental, por ejemplo, en los documentos, planes, guías sobre compra pública circular. Sí hay algunos análisis en este sentido. En algunos estudios sobre compra pública de innovación también se han llegado a calcular, pero son insuficientes. O sea, se ha hecho de una forma hasta ahora no sistemática y no completa. Yo creo que la pregunta apunta muy bien hacia dónde debe ir ese desarrollo tanto de la legislación como de la práctica de compra pública socialmente responsable. Y la segunda parte de lo que se planteaba,
es, y una vez que se ejecutan los contratos, ¿hay control en ese sentido? Pues aquí hay un aspecto que se está haciendo en la Unión Europea, que es establecer en los propios pliegos de condiciones del contrato mecanismos, ítems de control de que se cumplen esos requisitos sociales que el propio contrato preveía. Esto es absolutamente fundamental. No es posible que se fijen unas condiciones que luego no se compruebe si se cumplen o no. Y la propia inclusión de ese control, de esa medición, debe tener también consecuencias, por ejemplo, en lo que va a cobrar el licitador. En este sentido, sobre todo hay experiencias en el ámbito sanitario, donde se está ligando el precio que finalmente va a cobrar el licitador con lo que efectivamente se haya conseguido, con la calidad en la prestación del contrato que se haya conseguido. Y también se puede ligar esa consecución de objetivos a futuros contratos. Y es que las administraciones expidan como certificados de buen cumplimiento del contrato que pueda servir como mérito para contratos posteriores. Pero, como digo, son experiencias que se están iniciando ahora y yo creo que hay que ir en ese mismo sentido. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿alguna recomendación para agilizar, optimizar y potencializar los procesos de sensibilización como una forma de abordar el impacto social y transformar esa obstaculización hacia un apoyo de nuestros proyectos? Sí, yo creo que ese es otro aspecto que es muy necesario. Esa sensibilización es clave. Yo la recomendación que haría es, por ejemplo, publicar guías prácticas. Las guías, documentos sencillos que pongan ejemplos, que faciliten tanto al sector público como al sector privado la aplicación de esa compra pública socialmente responsable, yo creo que es decisiva, porque hay que darles facilidades en ese sentido. Hay que quitar los miedos, quitar prejuicios, facilitar al máximo la utilización. Yo creo que las buenas prácticas sirven para eso y han funcionado bien en este sentido. Ejemplos de administraciones que han publicado estas guías y después les han dado difusión. También cursos o jornadas formativas, no necesariamente largas, sino sesiones online, yo creo que son importantes. Todo lo que sea sensibilizar en ese sentido es bueno, incluso llegando a la ciudadanía, para que los ciudadanos sepan el por qué. Cuando una administración incluso va a pagar más por un producto, por un bien, es con un objetivo, y es que al final el ciudadano reciba la mejor prestación posible. Yo creo que los ciudadanos eso lo entienden. Pensemos que, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente en algunas administraciones locales, empresas de recogida de la basura se ponen en huelga. ¿Por qué? Porque entienden que, o sus trabajadores entienden que están mal pagados por la propia empresa y que en realidad a quien están prestando el servicio es a la administración y que están en peores condiciones que el personal de las administraciones. Y ha habido muchos días sin recoger la basura en muchas ciudades. Eso, trasladado a la contratación pública, ¿qué significa? Que cuando la administración va a licitar un contrato de recogida de residuos, puede y debe tener en cuenta las condiciones en que van a trabajar ese personal de las empresas licitadoras, que son empresas privadas, pero la administración no le vale cualquier cosa, tiene que garantizar una buena prestación del servicio y es básico que los trabajadores estén en buenas condiciones, no estén explotados. Lo que ha llegado a ocurrir en contratos, por ejemplo, de obras en la Unión Europea, los ganan empresas, no voy a decir de qué países, pero de economías no democráticas o dictatoriales, donde se emplea a trabajadores bueno, que están explotados totalmente y que, por ejemplo, presos o personas a las que se les obliga forzosamente a trabajar. Bueno, ese país le dijo,
se quejó a la Unión Europea le dijo, pero ¿por qué sacas una licitación donde no estableces tú condiciones sociales, laborales? Tú eres el que controlas el contrato. Sabemos todos que el pliego de bases de la licitación es la ley del contrato, como ha declarado la jurisprudencia, y la Administración tiene ahí una herramienta para establecer y diseñar cómo quiere que sea su licitación y el producto que va a comprar. Y si quiere que sea socialmente responsable, si quiere que sea ambientalmente en condiciones, debe exigirlo. Gracias. ¿Qué porcentaje podría atribuírseles en un pliego de condiciones a esos criterios ambientales y sociales? Sí, pues el porcentaje que queramos. La Unión Europea, por ejemplo, no es partidaria de fijar porcentajes, ni mínimos ni máximos, porque depende de la licitación. Habrá que valorarlo en cada caso, pero no limitarlo. Estaba viendo en las consultas que comentan muy acertadamente cómo la legislación de Costa Rica fija unos porcentajes máximos, ¿no? En torno al 25%, que es lo que hacen también otros derechos nacionales. Bueno, se puede valorar en ese sentido, pero por ejemplo, la Unión Europea entiende que no hay que ponerles topes, que en función de la licitación se puede justificar porcentajes superiores, porque en definitiva, si estamos ante una contratación socialmente responsable, esos aspectos sociales pueden tener un mayor peso todavía y pueden condicionar más el contrato. Eso sí, con un equilibrio, sin afectar a los principios generales, sin expulsar de la licitación a empresas, porque a veces lo que se quiere hacer al fijar esos requisitos muy estrictos es que solo a lo mejor pueda una empresa suministrar el producto y ese no es el objetivo que se pretende, ¿no? Aquí hay que bueno, pues valorar la aplicación de los principios generales que nos establecen límites, pero más allá de ahí, ese porcentaje puede ser amplio. Muchas gracias, don José Antonio. ¿Tienen en España definidas metodologías para aplicar el nivel de impacto alto, bajo, medio en las compras públicas sociales? ¿Nos podría brindar un ejemplo? Sí, pues con carácter general, no. No tenemos estas metodologías. Se están implementando recientemente. Yo el ejemplo que les daría, o incluso en la documentación que yo les voy a facilitar, les incluiré el estudio más completo que se ha hecho en este sentido, que lo ha hecho en España la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, que es una entidad reguladora general de la contratación que en España no existía hasta que la Unión Europea nos ha obligado a incorporarla, porque entiende la Unión que en la nueva gobernanza de la contratación es importante que haya entidades supervisoras generales, además que tengan independencia respecto al gobierno. Y, por ejemplo, esta oficina en España es la que recientemente ha establecido los primeros índices de medición de esa introducción de aspectos sociales en la compra pública y, bueno, pues en ese sentido se lo facilitaré en esa documentación para que veamos qué se ha hecho, qué es hasta ahora. Son estudios ya vencida la contratación donde se analizan los resultados conseguidos. La siguiente consulta dice, ¿se ha incluido dentro de la nueva concepción de la compra pública responsable la responsabilidad extendida del fabricante del producto contaminante, por ejemplo, envases plásticos? Sí, eso en la Unión Europea se ha introducido en la propia legislación de responsabilidad ambiental. No específicamente en la normativa sobre contratación, sino en la normativa ambiental, pero bueno, que también tiene carácter transversal y hay que aplicarla en la contratación pública. Y es un aspecto que tiene importancia y que al estar en una legislación de obligado cumplimiento hay que exigirlo también en la contratación. Aquí es donde esa sentencia de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que yo les comentaba, que eleva el rango de principios a estos aspectos sociales o ambientales, determina que las administraciones deben, en la ejecución del contrato,
exigir el respeto de esas condiciones sociales o ambientales que sean de aplicación. Muchas gracias. Douglas Rojas consulta. El apoyo a las pymes es primordial para asegurar un desarrollo equitativo en la sociedad actual. No obstante, desde la contratación pública se debe buscar como fin último la satisfacción del interés público. Por ello se vuelve difícil asumir el riesgo de contratar a esas pymes al ser volátiles desde el inicio de su funcionamiento y se lleguen a presentar desabastos para la administración. Si esas pymes dejan de funcionar, ¿cómo podríamos minimizar ese riesgo? Sí, claro. Aquí es necesario que haya un impulso de las propias pymes, en el sentido de que cumplan las condiciones que se exijan, en este caso, con carácter social o ambiental. Yo creo que aquí es necesario una labor en la que la Administración tiene un papel clave de impulso de las propias pymes nacionales para que tengan las mejores condiciones para que cuando sean adjudicatarios de contratos, por supuesto, los cumplan. Esa labor que debe hacer cada administración con sus propias pymes va a redundar en un importante desarrollo económico de las mismas. Pensemos que, por ejemplo, la Unión Europea les dice a sus países: es que vuestras pymes, en la medida en que estén en condiciones de participar en licitaciones públicas, van a tener abierto un mercado que no es solo nacional, sino es incluso internacional. Pero claro, hay que garantizar que las pymes estén en buenas condiciones. En muchos casos, las pymes tienen un carácter local de actuación y es cierto que puede darse el caso de que se produzca algún desabastecimiento, pero no tiene por qué ser así con carácter general. Las pymes, cuando se presentan a una licitación, pueden ser controladas en sus características básicas y que la Administración garantice que sí que van a ejecutar el contrato. Y si no es así, pues debe tomar la medida la Administración para que esa pyme que no está en condiciones no participe en las licitaciones. Yo creo que hoy las pymes, que son el gran motor productivo de nuestros países, que la gran parte del empleo y del desarrollo industrial, comercial, está hoy en las pymes, pues tienen que integrarse mucho más en la contratación pública de lo que están ahora. Y ahí es un reto clave que existe para todos nuestros estados. Muchísimas gracias, don José Antonio, por dar respuesta a esta pregunta. Tenemos aún varias preguntas anotadas acá en el espacio de preguntas y respuestas, pero por una cuestión de tiempo vamos a darles respuesta por escrito. Don José Antonio nos va a colaborar para darles respuesta y cuando el documento esté listo se va a colocar en el documento de capacitaciones que para estos efectos y para subir los enlaces de grabación y los materiales de cada una de las conferencias tiene definida la dirección de contratación pública en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Ese enlace se los colocamos hace unos minutos acá en el chat por si gustan copiarlo para que lo tengan a mano y puedan consultarlo. Nuevamente, don José Antonio, muchísimas gracias de parte de la Dirección de Contratación Pública y por supuesto que del Ministerio de Hacienda de Costa Rica por este tiempo que nos dedicó esta mañana a exponer sobre este tema tan interesante. Igualmente agradecemos, perdón, si gusta despedirse. Sí, muchísimas gracias, que para mí ha sido un honor y con gusto pues luego realizar esas contestaciones también por escrito y agradecerles a todos tanto la asistencia como la participación y las cuestiones tan interesantes que han planteado. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, y antes de finalizar, les recordamos que en todas las sesiones de las conferencias, así como en otros webinars que ofrece la Dirección de Contratación Pública, se coloca un registro de asistencia que les pedimos por favor completar para efectos de estadísticas de los eventos de capacitación que brindamos. También es importante que antes de enviar el registro,
revisen que los datos estén bien anotados, porque sí, a veces tenemos algunos errores y entonces se nos hace muy difícil porque los correos tienen algún error por ahí. Entonces, para que por favor al hacer el registro, revisen la información y además recordarles que es necesario que el registro de asistencia se complete durante el evento en vivo para poder considerar también su registro para el tema del certificado que se va a emitir finalizado el ciclo de conferencias. Como les mencionaba, las grabaciones y los materiales los encuentran en el enlace de capacitaciones que colocamos hace unos minutos. No nos queda más que darles las gracias por habernos acompañado esta mañana y les deseamos un muy buen día.